Cuando hablamos del espacio exterior, muchos imaginan el silencio absoluto, estrellas lejanas y tecnología de última generación flotando entre lo desconocido. Pero para algunos astronautas, el espacio es algo más. Algo vivo. Algo que observa de vuelta. Uno de los casos más inquietantes y olvidados por muchos es el del astronauta Franklin Story Musgrave, un hombre con un currículum intachable, piloto, ingeniero, médico. Y uno de los pocos seres humanos que ha viajado al espacio en 6 misiones diferentes. Musgrave no es un soñador ni un entusiasta de las teorías conspirativas. Es, ante todo, un científico. Pero lo que vivió, no una, sino 2 veces, durante sus misiones, sigue sin explicación hasta el día de hoy. Durante una de sus misiones, mientras flotaba en órbita a cientos de kilómetros sobre la Tierra, Musgrave observó algo que no debería haber estado allí. Una figura alargada. Blanca. De aproximadamente 2 metros de longitud. Al principio pensó que se trataba de un simple fragmento de manguera, una pieza suelta de la nave, tal vez residuos expulsados al vacío. Pero pronto descartó esa idea. Aquello se movía. No flotaba sin rumbo como un objeto muerto, se deslizaba. Como una anguila en el agua. Como una serpiente viva en la oscuridad del cosmos. Musgrave lo describió como una especie de serpiente blanca, sinuosa, que se contorsionaba suavemente a través del vacío espacial, manteniendo una trayectoria constante pero orgánica. Y entonces, desapareció. Años después, durante una nueva misión, pensó que lo había imaginado. Que quizá fue un efecto visual, un error de percepción, incluso un espejismo causado por la fatiga. Pero volvió a verla. En esta ocasión, la misma figura, la misma longitud, la misma fluidez en el movimiento. Se deslizaba una vez más, como si patrullara los límites invisibles de la estación orbital, como si buscara algo. Y Musgrave no dijo nada de inmediato. Sabía que su palabra, aunque respaldada por su experiencia, podría no ser bien recibida. No fue hasta después de su retiro, cuando finalmente habló en una entrevista. Y lo dijo claramente. Sé que lo que vi no era un objeto inerte. Era algo vivo. Algo que se movía con intención. Algunos científicos intentaron dar explicaciones convencionales. Fragmentos de hielo. Trozos de espuma aislante de la nave. Efectos ópticos, luz reflejada, autosugestión. Pero nada de eso encaja del todo. Musgrave insistió, lo vi 2 veces. Y no era un objeto inerte. La comunidad científica se limitó a escuchar en silencio y archivar el caso. Era el año 1991. La Guerra Fría había llegado a su ocaso, pero la carrera espacial aún era un símbolo del poder y el orgullo tecnológico de las naciones. Mientras las tensiones en la Tierra empezaban a disolverse, en el espacio, los misterios apenas comenzaban. A bordo de la Estación Espacial Mir, la misión Soyuz TM-4 se desarrollaba sin contratiempos aparentes. Los cosmonautas llevaban a cabo experimentos rutinarios, observaban la Tierra desde lo alto y vigilaban el correcto funcionamiento de los módulos orbitales. Uno de esos hombres era Musa Manarov, un veterano ingeniero de vuelo, cosmonauta experimentado, entrenado para mantener la calma y evaluar cualquier situación con precisión científica. Pero un día, mientras realizaba tareas de observación externas a través de una de las cámaras de la estación, vio algo que escapaba a toda explicación. Lo primero que captó su atención fue un brillo extraño flotando en las cercanías de la estación. A simple vista, parecía una especie de fragmento metálico, quizá una pieza suelta, algo común tras las maniobras o desacoples en el espacio. Pero este objeto no solo flotaba, giraba. Y no giraba como lo haría una basura espacial lanzada al azar. Lo hacía de forma controlada, con un ritmo preciso, como si cada rotación estuviera medida, como si respondiera a una lógica propia. Además, se desplazaba, y lo hacía a una velocidad constante que no coincidía con ninguna trayectoria balística conocida. No caía, no se alejaba al azar, no era empujado por el impulso de un desacople. Se movía, como si tuviera voluntad. Manarov, con su entrenamiento militar y técnico, sabía diferenciar entre lo mundano y lo extraordinario. Analizó el objeto por varios minutos. Lo grabó con su cámara. Incluso intentó calcular la velocidad a ojo. Y entonces lo dijo, sin titubeos. No era basura espacial. Era algo más. El objeto permaneció visible durante varios minutos.
Luego, sin ningún tipo de maniobra aparente, aceleró y desapareció en el vacío. Cuando Manarov intentó reportar lo sucedido, se topó con la burocracia espacial rusa, silencio, evasivas, y luego, el clásico, cegadamente fue una ilusión óptica. Pero había una grabación. Él mismo había documentado el fenómeno con las cámaras oficiales de la Mir. Años más tarde, durante una entrevista, el propio Manarov declaró: "Grabamos todo, y lo revisé muchas veces. Estaba allí. No era un efecto de luz, ni un reflejo. Era real". Sin embargo, la grabación jamás fue publicada oficialmente. Los archivos del incidente fueron etiquetados como material técnico no clasificado y al poco tiempo desaparecieron del acceso público. Algunos sugirieron que pudo haber sido una herramienta perdida durante una caminata espacial anterior o algún trozo de nave lanzado accidentalmente. Pero las características del movimiento, la rotación, la velocidad constante, la aceleración final, no encajaban con ninguna explicación técnica. Y entonces surgió la pregunta inevitable: ¿fue Manarov testigo de un objeto de origen no humano? Él no dijo que vio una nave con ventanas ni seres extraterrestres. No vio luces intermitentes ni escuchó sonidos. Pero lo que observó violaba las leyes del comportamiento inercial en el espacio. Y para alguien que pasó 541 días en el espacio, alguien que conocía cada componente de la Mir y cada posible reacción física en microgravedad, su testimonio no puede ser ignorado tan fácilmente. Desde los primeros pasos de la exploración espacial, la humanidad se negó a lanzarse al vacío sin antes sacrificar a otros. Antes de que un hombre pusiera un pie en la órbita, fueron animales los que abrieron camino, y muchos de ellos nunca regresaron. Estados Unidos y la antigua Unión Soviética enviaron una variedad de criaturas al espacio: perros, gatos, monos, ranas, ratones, peces, tortugas, insectos. Todos convertidos en pioneros silenciosos de una era en que los riesgos eran simplemente inaceptables para un ser humano. La promesa era científica. La causa, noble, evaluar los efectos del espacio en la biología viva. Pero la realidad fue más cruel. Muchas de esas cápsulas nunca volvieron. Algunas se perdieron en el reingreso. Otras colapsaron en la atmósfera. Y unas cuantas quedaron flotando eternamente en la vasta oscuridad. Y si eso es cierto, entonces esas criaturas sacrificadas en nombre del progreso siguen allí. Flotando. Congeladas. Observando. Quizás, esperando. Y cada vez que una nave humana entra en esas rutas olvidadas, ellos vuelven a aparecer. No como cuerpos, sino como presencias. Cuando imaginamos misiones a la Luna, solemos pensar en tecnología de punta, astronautas valientes y un silencio absoluto interrumpido solo por el zumbido de los equipos. Lo último que alguien esperaría escuchar allá arriba es música. Y no nos referimos a Blinding Lights de The Weeknd ni a ninguna canción humana. Hablamos de un sonido que no tenía explicación lógica. La mayoría recuerda la Apolo 11, la misión en la que Neil Armstrong pisó la Luna. Pero pocos saben que antes de ese paso histórico, hubo otra misión clave, la Apolo 10, en mayo de 1969. Esta fue una prueba final. Una simulación completa del alunizaje, salvo por el descenso mismo. Los astronautas Tom Stafford, John Young y Eugene Cernan descendieron a bordo del módulo lunar hasta escasos kilómetros de la superficie selenita. Todo parecía bajo control. Hasta que entraron en una zona sin contacto radial con la Tierra. El lado oculto de la Luna. Un sector donde ninguna señal puede llegar. Donde el silencio es absoluto, o debería serlo. Música del otro mundo. Fue entonces cuando comenzó. Un sonido extraño, como un silbido rítmico, empezó a colarse en sus auriculares. Duró casi una hora completa. Cernan lo describió como un tipo de música espacial, un silbido armónico, inquietante, casi como si una emisora desconocida se hubiera filtrado en sus comunicaciones internas. Los tres astronautas, desconcertados, intercambiaron palabras nerviosas. ¿Escuchas eso? Sí, suena como una música del espacio exterior. ¿Deberíamos decirle a la NASA? Mejor no, pensarán que estamos locos. Este incidente no se reveló al público durante mucho tiempo. La NASA lo clasificó. El audio fue archivado. Y el evento, sepultado en la historia silenciosa de la carrera lunar. No fue hasta el año 2008,
casi 40 años después que las grabaciones del Apolo 10 fueron desclasificadas. Allí, entre las conversaciones técnicas, emergió el fragmento espeluznante en el que los astronautas comentaban el extraño sonido. La NASA, consultada por la prensa, intentó restarle importancia. Aseguraron que podría haber sido una interferencia entre radios VHF del módulo de mando y el módulo lunar. Pero los expertos rápidamente señalaron algo inquietante. Ese tipo de interferencia no debía ocurrir, especialmente en modo aislamiento total. Muchos concluyeron que el sonido no provenía del equipo. Lo inquietante de esta historia no es solo el sonido, sino dónde ocurrió. El lado oculto de la Luna es una región que los humanos rara vez han explorado directamente. Un lugar donde las señales se apagan. Donde el mundo deja de escucharte. Y donde, según más de un astronauta, pasan cosas que no se pueden explicar. Incluso los astronautas de la Apolo 15 y 16 dijeron sentir una presencia extraña cuando orbitaban esa zona. ¿Podría haber alguna forma de inteligencia allí? ¿Una señal residual de algo que existió antes de nosotros? ¿O un fenómeno físico aún no comprendido que convierte la roca lunar en una caja de resonancia cósmica?